Muy buenas noches, bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan hoy en nuestra segunda sesión del bootcamp que ya conocen, denominado Cosecha de Aguas y Planificación Estratégica de Cuencas. Mi nombre es Laura Venegas, soy la coordinadora de la Unidad de Cuencas, Seguridad Hídrica y Suelos del CATIE y también coordino las maestrías en este tema de manejo y gestión de cuencas hidrográficas. Esta actividad de bootcamp o entrenamiento gratuito que estamos desarrollando es parte de los procesos que en CATIE conducimos desde la unidad de cuencas y desde toda la escuela de posgrado, ¿verdad? Del área de capacitación que nos ayuda un poquitito a ofrecer elementos de actualización, de refrescar un poco las tendencias y cómo vamos avanzando, sobre todo nosotros en CATIE creando algunas experiencias, algunas herramientas, que es un poco lo que justamente hoy vamos a conversar en esta segunda sesión. Entonces, digamos, la sesión va a estar desarrollada a través de la siguiente dinámica. Vamos a iniciar con la presentación, tanto desde el punto de vista teórico como también desde la parte práctica de este tema de hoy que tiene que ver con la priorización de sitios para la cosecha de agua de escorrentía. Se trata de una herramienta que hemos desarrollado en el CATIE y como ustedes vieron en nuestros anuncios y promociones, va a estar a cargo del colega Ney Ríos, ¿verdad? Entonces Ney va a estar desarrollando esto. Posteriormente vamos a dar un espacio, ¿verdad?, de preguntas y finalmente, como ustedes recordarán, parte de lo que hemos ofrecido en este bootcamp es poder realizar digamos, las personas interesadas, por supuesto, ejercicios prácticos relacionados con las herramientas que vamos a ver en lo que hemos denominado un cuaderno de trabajo. Entonces, la última parte, después de las preguntas, Ney va a explicarles el paso a paso de lo que podemos llamar la tarea para la gente que quiera dar ese pasito con nosotros también. Así que sin más, agradeciéndoles de nuevo su presencia, voy a dejar ya la palabra a el profesor de hoy, que es Ney Ríos, que por cierto él es el especialista en los temas de modelación hidrológica y es uno de los pues, desarrolladores de toda esta herramienta que vamos a ver. Gracias, Ney, adelante. Hola, gracias Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, tardes, noches para todos los colegas que nos acompañan hoy día y pues muy contento de compartir este tipo de experiencia, ¿no? De enseñanza, de capacitación, de compartir conocimiento y también es un tipo de cosas que uno va aplicando con base a estudios y también propuestas metodológicas. Entonces yo voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman si pueden verla, ¿no? Sí. Sí, Por, Ney. por motivos de velocidad de internet voy a quitar mi video y también para que se vea más clara la presentación. Ok, entonces hoy día, muy buenas noches nuevamente, de manera ya oficial, digamos, ¿no? Quiero compartirles sobre una metodología para priorización de sitios idóneos para establecer sistemas de cosecha de agua ¿no? Por escorrentía en territorios o paisajes o cuencas, ¿no? Eh, Primeramente un pequeño contexto, ¿no? Eh, Sabemos pues que en regiones con mucho déficit hídrico, la disponibilidad del agua determina condiciones de seguridad alimentaria y resiliencia climática, ¿no? Y también esto está asociado a cómo realmente esto afecta en los medios de vida de la gente que vive en zonas donde realmente el agua y su escasez es un problema muy importante. En los últimos años, el establecimiento de obras de cosecha de agua, ¿no? Por escorrentía, se ha vuelto como una alternativa para enfrentar este tipo de condición, ¿no? O y proveer así a este tipo de productores, ¿no? De habitantes en estos territorios, una alternativa para afrontar este tipo de déficit hídrico, ¿no? Pero cuando hay proyectos de este tipo, siempre la incógnita es ¿dónde los ubicamos, no? ¿Dónde ubicarlas, no? ¿Lo ubicaremos en un lugar adecuado o cómo, no? Y hay muchas iniciativas en los proyectos y se pueden dar un montón de procesos y al final ubican obras, principalmente con base en la experiencia, ¿no? Pero realmente lo que hemos querido nosotros hacer es como que desarrollar un tipo de metodología que sea replicable, ¿no? Robusta, que permita realmente identificar esos sitios idóneos para establecer, ¿no? Obras de cosecha de agua. Es por eso que esta presentación
tiene por objetivo, pues, compartir, ¿no? El protocolo que desarrollamos, que está enfocado a identificar zonas óptimas para establecimiento de obras de cosecha de, ¿no? de agua tipo escorrentía, con base a criterios topográficos, hidrológicos y de intervención, ¿no? Un poquito aquí les detallo la metodología. He querido ser muy detallista en la metodología para que conozcan realmente el detalle, ¿no? de esta y, y pues siempre la retroalimentación y la mejora de todo tipo de proceso es ideal como tal, ¿no? Lo importante de esta metodología es de que se construye con base ya en obras ya establecidas, ¿no? En Nicaragua hay un proyecto que es el proyecto Cosecha de Agua, ¿no? El cual ya ha establecido hasta al momento más de 1000 obras, ¿no? De cosecha de agua por escurrimiento, ¿no? Y las cuales están operativas, ¿no? Es decir, están funcionales, ¿no? Entonces, todo este tipo de metodología está tomando en cuenta ya lo que existe y lo que está funcionando como tal, ¿no? Otro punto importante que tomamos en cuenta para partir en esta construcción de la metodología es identificar variables determinantes, ¿no? Porque uno cuando quiere establecer criterios para identificar sitios idóneos, puede hacer una lista, ¿no? Muy grande de variables que pueden ser importantes, pero realmente no todas son determinantes, ¿no? En este tipo de análisis como tal. Hemos también usado análisis estadísticos y de superposición espacial, ¿no? Ponderada con SIG para realmente proceder y crear ese tipo de protocolo. En sí el diseño tiene, o la metodología tiene, considera 3 pasos, ¿no? 3 pasos como tal. El primer paso es entender el fenómeno, ¿no? Se entiende el fenómeno per se. Y el fenómeno en este caso de importancia para nosotros, porque estamos en un proyecto de cosecha de agua de lluvia por escurrimiento, es entender la escorrentía superficial asociada al establecimiento de esas obras, ¿no? Pero hay que entender el fenómeno realmente con las variables que están incidiendo en él, ¿no? Y en este caso son variables topográficas e hidrológicas como tal. Es decir, entender a nivel biofísico cómo realmente responde la escorrentía en estos territorios, ¿no? Y qué variables biofísicas son las que realmente determinan ese comportamiento. Ese es el paso número 1, entender el comportamiento del fenómeno. El paso número 2 es ya como teniendo esos puntos ya identificados, es una predefinición de sitios. Es decir, que ya con base en criterios o interés del proyecto, indicar en qué lugares las ubico, ¿no? En qué lugar voy a ubicar mis obras, será para uso agropecuario, será para uso forestal, será para uso X, Y, Z, ¿no? Serán para zonas más pobres, para zonas con distinto tipo de variables socioeconómicas, ¿no? De interés por el proyecto. Es decir, condiciones muy particulares de sitio, ¿no? A las cuales también se agrega la parte de condiciones de contenido de arcilla en un suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos promoviendo una metodología que permita que no se usen geomembranas para establecer las obras, porque queremos que esa infiltración, que a veces llamamos pérdida que se da en las obras, sea una ganancia. ¿Pero ganancia para quién? Ganancia para el ecosistema, ¿no? Para el mismo suelo, ganancia en humedad como tal. Y esto crea mucha resiliencia ante procesos de sequía intensa o severa, ¿no? Y finalmente, después de estos 2 análisis 1 y 2, o paso 1 y 2, que son muy biofísicos, estadísticos, ¿no? Geoespacial, de SIG y demás, ya uno va con ese tipo de inputs, ¿no? Ya va al campo y valida, ¿no? Y valida las salidas, y lo más importante, sociabiliza con el productor, ¿no? Para que al final, con base en esos puntos que sugiere como óptimos, el productor decida finalmente dónde establece su obra, ¿no? De acuerdo a su preferencia, ¿no? E interés. Ahí podemos ver, pues, que en sí lo que creamos como una herramienta geoespacial que se traduce en un plugin, ¿no? Son los 2 primeros pasos. La tercera es la parte más interesante, que es la validación en campo. ¿Cómo empezamos todo este tipo de abordaje, no? Como primer paso, pues, hicimos una revisión de literatura, ¿no? Es decir, conocer el estado del arte, ¿no? Sobre los proyectos, ¿no? De cosecha de agua y metodologías establecidas para eh, entender el comportamiento de la escorrentía superficial, variables topográficas asociadas a variables hidrológicas, es decir, a variables biofísicas, ¿no? Hicimos toda una recuperación de información. Ahí pueden tener las 3 importantes, ¿no? Un proyecto Agri, ¿no? Que llevó el CIAT, muy interesante, ¿no? Que fue muy importante. Hay otros proyectos en Honduras y Guatemala, y los cuales también dieron un insumo muy importante para entender la parte de qué variables biofísicas son importantes. Pero aparte de la revisión de literatura, que te indica qué variables biofísicas serían las importantes, también tomamos en cuenta las sugerencias de los productores, ¿no? De los técnicos locales, ¿no? Del proyecto, porque realmente cada
zona es particular. Cada territorio tiene sus propias particularidades biofísicas. Por lo tanto, es importante también que los técnicos participen en esa definición de variables como tal. Y como ustedes pueden ver ahí, ¿no? A nivel de variable surgieron muchas, ¿no? Porque uno puede proponer muchas y son válidas todas, ¿no? Y son importantes, como les comentaba, ¿no? Pero realmente pocas serán las determinantes, ¿no? Aquí, entonces, con base en ello, revisión de literatura y criterios de técnicos del proyecto, ¿no? Establecemos dos pasos, ¿no? Que comentábamos. Uno, el paso uno, que corresponde, ¿no? Obviamente, a entender el comportamiento del fenómeno, ¿no? El fenómeno como tal biofísico, de la escorrentía, asociado al establecimiento de estas obras, ¿no? De interés. Y nos dimos cuenta que aquí el insumo importante no deben ser muchos, sino solo uno, porque es topográfico, y todos sabemos que el insumo topográfico, por defecto, es el DEM, ¿no? Entonces el DEM sería el insumo principal para generar todo lo demás subproductos que quisiéramos como variable, ¿no? Llámese pendiente, concavidad, rugosidad, sombreado, humedad, índice de humedad topográfica, etcétera, ¿no? El DEM es un insumo importante, ¿no? Como tal. ¿Ok? Y también ya el paso 2, como habíamos comentado, ¿no? Bueno, en este caso era pendiente, distancia hídrica 1, orden 1, lo más importante, ¿no? Y la curvatura. Surgieron como estas tres últimas variables, surgieron de todos los estudios y con los técnicos, que serían las variables determinantes, ¿no? A nivel biofísico. Pendiente, distancia de red hídrica orden 1 y la curvatura, ¿no? Del terreno, ¿no? Del territorio, ¿no? Asociada a la tipo de topografía como tal. Y el paso número 2, ya pues consideraba la parte, ¿no? De condiciones particulares de sitio, es decir, asociado, ¿no? Principalmente a contenido de arcilla que existía en territorio y también a la priorización de la intervención. Es decir, quiero establecer mi obra de cosecha de agua, ¿no? Para uso agropecuario, entonces ese será mi objetivo como tal, será mi ponderación máxima, ¿no? Será el punto, el objetivo a abordar con mí como beneficio de la obra de cosecha de agua de lluvia. Un poco de detalle del paso número 1 está aquí, ¿no? Para que un poquito nos entiendan, ¿no? Aquí está el modelo de elevación digital. Existen muchas fuentes de modelos de elevación digital, ¿cierto? Hay de 30, ¿no? 30 por 30, resolución 90, ¿no? Y hay otros más. Hay uno de Alos Pulsar de 12.5, ¿cierto? Pero en nuestro caso buscamos y nos dimos la sorpresa que hay un DEM que es el gratuito, ¿no? A nivel global, que es el AW3 de 30, ¿no? Que realmente tiene una resolución espacial nativa de 5 por 5. Es decir, realmente capta muy bien el detalle, ¿no? De la topografía del terreno, ¿no? Y lo cual ha sido ya este DEM, por cuestiones de tamaño, ha sido resampleado a 30 por 30, pero conserva las características de 5 por 5, ¿no? Como tal. ¿Sí? Este paso 1, obviamente, ¿no? Tome en cuenta el DEM, ¿cierto? El DEM, el modelo de elevación digital. Trabajamos con varios tipos de plataforma GIS, ¿no? En este caso, esta es una vista de Saga, ¿cierto? Los que trabajamos ahí sabemos que esta leyenda es muy común dada por Saga. Y aplicamos un pretratamiento al DEM con el algoritmo de Liu, ¿no? Que es uno de los algoritmos para relleno, mucho más sólidos que hay para este tipo de preprocesamiento. Entonces, teniendo el DEM como un insumo principal, obtenemos su producto, ¿no? Que habíamos definido que eran tres por decisión técnica, ¿no? De todos de la revisión de literatura y también por la opinión de los técnicos. La pendiente, la curvatura del terreno, de distancia a red hídrica orden 1. ¿Por qué? La red hídrica orden 1, porque cuando es como queremos el escurrimiento, obviamente queremos ese comportamiento, ¿no? El comportamiento sobre una red hídrica, y en este caso sería la mínima, que sería orden 1 como tal. Estos subproductos del DEM fueron reclasificados, ¿cierto? En valores o rango de valores, de acuerdo al interés asociado al establecimiento de una obra de cosecha de agua, ¿no? Como tal. Ahí pueden ver los rangos y categorizaciones, en este caso, de una ponderación escala de 1 a 5, donde menor a 3% sería lo más ideal, ¿no? Realmente, de 3 a 5% sería digamos, adecuado, de 5 a 10% dependiente sería adecuado, el anterior era muy adecuado, de 10 a 20% sería aceptable, y ya pendientes mayores a 20% realmente es inaceptable. ¿Por qué? Porque la pendiente también puede influenciar mucho en la parte de incremento de caudales por escurrimiento y puede, por un lado, afectar la obra con mayor sedimentación o también incrementar un riesgo a la parte de desborde, ¿no? O daño de la obra como tal. También curvatura al mismo criterio, ¿no? Y también distancia hídrica, ¿no?
donde los valores mayores asociados a distancia red hídrica eran que, aquí sacamos distancias euclidianas para a la red hídrica, donde mientras más cerca de la red hídrica estaba la hora posiblemente, ¿no? Sería mayor valor. Y si estaba sobre la misma orden de corrientes 1, pues sería ideal, ¿no? Como tal. Aquí un poquito, un zoom de todo esto, ¿no? Para que se vea mejor. Esta es la pendiente, ¿no? Y aquí está su reclasificado, ¿no? En 5 clases. ¿Por qué no en 3? Porque creo que 5 nos permite un poquito más de manejo, ¿no? De los rangos. Por ejemplo, ¿por qué puedo tener de 5? Puedo tener muy óptimo, óptimo, aceptable, bajo y muy bajo. Entonces, desgloso mejor, ¿no? El tipo desagrego mejor el tipo de las variables, ¿no? Reclasificadas. Si tengo 3 sería muy bueno, bajo o medio, ¿no? Muy limitado como tal. Entonces, es por eso que decidimos en 5 clases. Están, ¿no? También los criterios, ¿no? Asociados a la pendiente, ¿no? Ahí pueden ver ustedes muy bien la pendiente, su porcentaje, ¿cierto? La escala, la descripción y la categorización, ¿no? Del sitio como tal, ¿no? Usamos en este caso para esa categorización de pendientes un estudio que es citado por Agri, ¿no? En su manual y realmente pertenece a esta autor, ¿no? Al ADAMAT 2010, ¿no? Donde realmente considera que el rango de pendientes son los que mejores funcionan para establecimiento de obras de cosecha de agua. Aquí un poquito la parte de red hídrica orden 1, ¿no? Todo depende, ¿no? Todo territorio es muy particular y por lo tanto la orden 1 en nuestro caso se definió con un umbral de 0.5 hectáreas, ¿no? Es a nivel de paisaje. Ahí están las redes hídricas, ¿no? En este caso. Y aquí se generaron pues las distancias, ¿no? Como tal, distancias euclidianas, ¿no? Por cada red hídrica orden 1, ¿no? Ahí está a 50, a 100, a 150, a 200 y distancias mayores a 200. Obviamente, el rango, el buffer a 50 metros sería lo muy óptimo, ¿no? Realmente el valor más alto porque está muy cerca de la concavidad, ¿no? De esta red hídrica como tal. Y también acá la parte de curvatura, ¿no? Valores de curvatura como tal. ¿No? No, que está, bueno, aquí sigue red hídrica, ¿cierto? Un ejemplito un poco más para que se vea el proceso per se, ¿no? Y al finalmente tenemos la parte de distancias reclasificadas como tal. Toda variable que es su producto del DEM se procesa y se reclasifica siempre de 1 a 5, ¿no? Para mantener esa misma escala como tal, ¿no? ¿No? También la parte de curvatura, ¿no? Y fue una variable que muchos mencionaban. También hubo otras variables muy importantes como índice de humedad topográfica y demás, pero realmente que al final cuando hicimos un análisis de componentes principales fueron absorbidas por otras variables. ¿Ok, no? Ahí está la parte de curvatura, ¿no? Y cuando tenemos ya las variables o su producto del DEM, ¿no? Con sus propios rangos, ¿no? Reclasificadas, ya esto lo llevamos a la parte estadística, ¿no? Llevamos eso a la parte estadística, ¿no? Y ponderación, para ver qué pesos tienen estas variables, ¿no? O qué tan relevancia tienen sobre las obras construidas, ¿no? Las que están realmente construidas y operativas, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, acá usamos un algoritmo muy potente, principalmente estadística del tipo ¿no? Predictivo, ¿cierto? Para ver realmente con base en puntos de obra de cosecha de agua existentes y colocar las capas raster, ¿no? De las variables pues, subproducto del DEM, qué pesos o qué relevancia están, o cómo explican, cómo están aportando la explicación de, de esa ubicación de esas obras que están realmente funcionando en la zona, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Que hay comportamiento, por ejemplo, ¿no? Estadísticos. Uno más, de mayor peso que otro como tal. Aquí está un poquito mejor, en esta diapositiva se ve un poquito mejor, ¿no? Aquí podemos ver que en el caso de la pendiente, sí hay una gran, ¿no? Una gran correlación asociada a la ubicación de las obras, ¿no? Es decir, se colocó las obras, ¿no? Las obras de cosecha de agua y después se sobrepusieron las demás capas recategorizadas para ver cómo explicaban la ubicación de esas obras, ¿no? En qué rango realmente eran los más apropiados que explicaban su ubicación. Y aquí se puede ver que la pendiente sí es realmente pues muy determinante, ¿no? Hay una correlación, ¿no? Alta y también la parte de distancia a red hídrica, ¿no? Pero la parte de curvatura de terreno, no. Y esto es muy lógico, ¿por qué? Porque ya cuando uno determina una red hídrica de orden 1, de orden que sea, automáticamente para que exista esa red hídrica o para que se dé, tiene que haber una curvatura, ¿no? Per se, ¿no? En este caso.
Entonces, el algoritmo que aplicamos nos dio los pesos que que tienen estas variables para explicar la presencia de esas obras a nivel del paisaje. Eso indica que la pendiente tiene un peso de 0,53, ¿cierto? Y la distancia eh, a río de orden 1 tiene un peso de 0,46. Esos son los pesos de cada variable. Y obviamente la curvatura tiene un peso muy ínfimo, ¿no? Muy ínfimo. Por eso ya la quitamos. Realmente no estaba determinando nada, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Qué hacemos luego? Para un poquito ya no complicarnos muchísimo, redondeamos acá, ¿no? Como aquí tenemos los pesos de 0,53 y 0,46, pues colocamos 50-50, ¿no? Algo más práctico, ¿no? Que cada variable corresponde a 50-50, ¿no? 50-50, de peso, ¿no? O de relevancia o importancia. La ponderación que tiene en la parte espacial. Combinamos estas capas, ¿no? En la parte, usando este ArcGIS a través de superposición ponderada, ¿no? El procesamiento, y tenemos pues esta capa como tal, ¿no? Esta es la capa que genera esa combinación de capas con esos pesos respectivos, ¿no? Es decir, que la ubicación de estos puntos de cosecha de agua de lluvia están explicados por la pendiente en un 50% y por la distancia a red hídrica de orden 1 en otro 50%, ¿no? Esta salida, que es una salida morfométrica, ¿no? De estas combinaciones, las validamos nuevamente, ¿no? A nivel de obras existentes, y obviamente nos indicó que casi más del 87%, pues, ¿no? Caían en la parte de óptimo a muy adecuado, y si sumábamos la parte de adecuado como tal, llegábamos casi al 100%. Es decir, que esa ponderación y esa combinación de esas variables sí estaban explicando la presencia de esas obras de cosecha de agua. El paso 2 está asociado mucho a la parte de dónde quiero establecer mis obras, ¿no? ¿Dónde las quiero colocar como tal? Entonces, es realmente la priorización de sitio de acuerdo al uso, ¿no? En este caso, el proyecto se enfocó en la parte de agropecuaria, agricultura. Y también en condiciones particulares, es decir, el contenido de arcilla, ¿no? Queremos obras que realmente no tengan mucha pérdida por infiltración, sea la mínima para que aporten al sistema, pero tampoco que se pierda todo, ¿no? Lo que está que se cosecha como tal, o capta de agua. Nuevamente tenemos un insumo, ¿no? De uso de suelo, lo cual es reclasificado, ¿no? Como tal, y en el cual los usos, obviamente, asociados al desarrollo agropecuario, tienen los mayores valores en escala, ¿no? Y los menos, por ejemplo, el uso urbano, tiene una valoración de 1, porque no es importante para el proyecto colocar esa obra en una urbe, ¿no? Como tal. Y así mismo con contenido de arcilla, ¿no? Zonas con mayor contenido de arcilla, pues tendrán mayor ponderación, ¿no? Mayor peso en la escala como tal, y de menos contenido de arcilla, pues la escala más baja. Estos dos inputs fueron nuevamente combinados. ¿Con cuál? Con nuestro primer input, ¿no? La parte de lo que era la morfométrica, ¿cierto? Morfométrica, ahora tenemos morfométrica, tenemos de usos y tenemos de contenido de arcilla. Y nuevamente ubicamos nuestras obras de cosecha de agua de lluvia, ¿no? Que realmente, y nuevamente aplicamos la parte estadística inferencial para que nos diga qué peso de estas variables que son determinantes están realmente explicando la presencia de estas obras operativas como tal, ¿no? Y en este caso, pues sí la estadística nos indica de que sí hay una alta correlación, ¿no? Son muy determinantes estas variables, y también nos da los pesos como tal, nos da los pesos, ¿no? Nos da los pesos, ¿no? Y nos está indicando, en este caso, que la capa de uso tiene un 0,41 o 41% de peso, ¿no? En esta combinación de variables geoespacial, el arcilla, 0,32, y el amorfo, que fue la inicial, 0,27. Eso es la combinación del paso número 2, ¿no? Eso igualmente, con esos pesos, ¿qué hacemos? Llevamos a una superposición ponderada con esos pesos, ¿no? Con los pesos, y ya generamos pues nuestro raster final, ¿no? Como tal. Donde aquí pues se está indicando, al hacer la validación en campo, que las zonas que son óptimas y muy adecuadas, ¿no? Corresponden realmente al 90%, ¿no? De, de exactitud, ¿no? O certeza de esta combinación de variables con esos pesos, como tal, ¿no? ¿Sí? Bien. Continuando aquí un poquito, ¿no? ¿Qué más sigue? Porque esta es la parte muy operativa, ¿no? Aquí tenemos, pues, simplemente para resumir, hay una fase 1, ¿no? Que es toda la parte de subproducto del DEM, ¿no? La fase 2, ¿no? Eh, bueno, aquí el DEM tiene su ponderación, ¿no? De variables tanto de pendiente como de distancia hídrica orden 1. Después la fase 2 incluye la parte ya de usos y de contenido de arcilla.
y su ponderación respectiva, ¿cierto? Y finalmente tenemos una regionalización, ¿no? De zonas óptimas como tal, ¿no? La regionalización de zonas óptimas. Todo este proceso, que está aquí a detalle, ¿no? Que es agregado, lo llevamos a crear un plugin, ¿no? Como tal, ¿no? Un plugin como tal en QGIS, ¿no? Y pues eh, programamos en Python, ¿no? Y se hizo realmente toda esta inclusión, ¿no? De estos procesos que hemos detallado hace un momento, ¿no? Con los pesos y demás, ¿no? Con los pesos y demás. Con los pesos y demás. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tenemos ya aquí todo este proceso ya dentro de un plugin, una herramienta, ¿no? Geoespacial que es de uso gratuito, ¿no? Y está disponible para todos ustedes. Entonces al final tenemos una herramienta, ¿no? Que combina variables biofísicas pues, en un primer paso para explicar el fenómeno como tal, ¿cierto? Y después ya teniendo ya esos tipos de sitios que son explicados por variables biofísicas, ya sobreponemos criterios ya de intervención como tal, ¿no? Para darnos pues zonas óptimas de establecimiento de cosecha de agua, ¿no? Tipo escorrentía. Como les comentaba, esta parte corresponde al paso 1 y paso 2, porque tenemos un tercer paso, ¿no? Que incluye la parte, como parte del protocolo, que incluye la parte de validación. Quiere decir que estas zonas óptimas es mi input, es mi insumo técnico, para que yo vaya a campo y realmente valide in situ, que eso corresponde al común, ¿no? Como está georreferenciado, lo realmente relevante es en campo, ya validar qué cosa, principalmente el uso, ¿no? El uso prioritario, que realmente la obra o el punto que caiga se encuentra en un uso que estamos requiriendo intervenir o beneficiar, ¿no? El rango dependiente, es importante el rango dependiente, ¿no? Verificarlo en campo in situ con una pequeña técnica de la vara, ¿no? Es mucho más fácil y práctico. Y también la textura, ¿no? La textura del suelo donde voy a establecer la obra como tal, ¿no? Es todo el proceso metodológico, ¿no? Entonces, al final de todo este proceso que desarrollamos, que nos llevó más de un año, ¿no? Como tal, tenemos algunos mensajes clave, ¿no? Y el primero es que el comportamiento de un fenómeno natural, ¿no? En este caso, el escurrimiento superficial, puede estar determinado por variables, ¿no? Que son importantes y por variables que son determinantes, ¿no? Las determinantes, pues, son ese tipo de variables sombrías, ¿cierto? Que pueden incluir a las demás importantes, ¿cierto? Otro tipo también de mensaje principal es acá que hay los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? También deben de generar información, conocimiento, datos como tal, ¿no? Para que sean tomados como insumos, ¿no? En el desarrollo de futuras intervenciones, desarrollo de metodologías y herramientas, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque realmente estamos desarrollando este tipo de procesos ya con base a la intervención en sí en campo, ¿no? No solamente es teórico, sino también con base a una intervención en un proyecto, ¿no? Y este mensajito que aquí tenemos, ¿no? Es la parte de que ahora que generamos un plugin y un complemento, ¿no? Es importantísimo, es una herramienta geoespacial, ¿cierto? Que es muy útil. ¿Para qué? Para que, identificar los sitios y esta identificación preliminar como insumo nos permiten optimizar tiempo y recursos en los proyectos, ¿no? Es muy diferente que yo vaya con mi proyecto de cosecha de agua a decir dónde colocaré mis obras, no tengo ni idea dónde, a que tenga ya una orientación, ¿no? De la posible ubicación de las mismas, ¿no? Y eso se puede ya aterrizar con este tipo de herramientas, ¿no? Que nacen con base en datos, ¿no? Y información que se genera el mismo proyecto como tal. Bueno, a la fecha, ¿con qué contamos, no? Con este proceso de acá. Tenemos una publicación, ¿cierto? ¿No? Que describe a detalle, a mucho más detalle, todo este protocolo, ¿cierto? Paso a paso, y un montón de cosas más ahí. Incluso tiene al último, en las últimas páginas tiene el código en R, ¿no? Que usamos para la parte de estadística, ¿cierto? Y también de validación. Y también tenemos, ¿no? Aquí el plugin, el complemento, ¿no? Que puede usarse en QGIS, ¿no? De preferencia en QGIS 3.16 porque fue la versión en la cual la creamos, ¿no? Entonces es importantísimo esa parte. Ya cerrando un poquito la parte teórica, eh, hay un ejercicio, ¿no? Que quiero compartir con ustedes. A ustedes se les van a compartir un drive, un vínculo, ¿no? Un vínculo de una carpeta, un drive. Aquí voy a hacer clic acá. En esta carpetita, ¿no? En este vínculo, le va a llevar a esta carpeta como está acá, ¿no? Esta carpeta que está aquí, pues si uno ingresa, esta carpeta se llama priorización de sitios, ¿cierto? Y aquí en esta carpeta están dos tipos de insumos, ¿no? La presentación en PowerPoint, ¿no? Que acabo de compartir con ustedes, y una carpeta que es práctica, ¿no? O sea, que lleva por nombre práctica, y la cual está asociado a la herramienta, ¿no? Como tal, al plugin, ¿no?
al plugin como tal, y aquí también estamos agregando incluso el instalador de QGIS 3.16, ¿cierto? A modo de ejercicio, porque parte de la tarea que si ustedes quieren participar y desarrollar el ejercicio es descargar esta carpeta, eh, instalar el plugin, ¿no? En QGIS y correr el análisis, ¿no? Y al final van a enviar la salida final del análisis con su nombre, ¿no? Y para que lo evaluemos acá. Y para que esto tenga un tipo de coherencia, uno acaba, ¿no? Obviamente, disculpen, acá vamos acá a Bootcamp Cuenca, ¿no? Uno puede descargar toda la carpeta, ¿no? Descarga la carpeta completa, ¿cierto? Y tiene la información como tal. En el caso que yo quiera desarrollar el ejercicio per se, una vez descargada mi carpeta, que ya la tengo aquí disponible, ¿no? Un ratito, por favor. Están acá en C, en Bootcamp, ¿no? Ahí está, la carpetita, aquí está, ¿no? Mucho más, ahí está. Uno aquí en la carpeta, en la carpeta práctica, tiene acá este archivo RAR que estaba, lo pueden descomprimir, y ahí en esa carpeta hay informaciones de datos del ejercicio, el plugin y la publicación que le mostramos, ¿no? En datos de ejercicio están los insumos para correr el ejemplo, ¿no? El tutorial, el demo de lo que estamos viendo. En la carpeta de plugin se encuentra ¿qué? Uno, pasos para instalar el plugin. El plugin en sí, que viene en un zip, ese se instala mediante un zip, ¿no? Y un video del cual te muestra todo el protocolo, que te muestra realmente todo el protocolo, ¿no? Todo el protocolo, pues. Aquí a modo de ejemplo, yo voy a hacerlo acá con ustedes para que ustedes un poquito compartir este tipo de visualización. ¿Siguen viendo la pantalla, cierto? ¿Siguen viendo? ¿Sí? ¿La pantalla negra? ¿Sí? ¿Siguen viendo? Aquí. Aquí yo voy acá a cargar este QGIS 316, ¿no? Una vez que hayan instalado ustedes el QGIS como tal. ¿Sí? Ok. Estaba solamente chequeando que sí me están escuchando, ¿no? Yo ya instalo el QGIS 316, abro QGIS e instalo mi complemento. ¿Cómo se instala el plugin? El complemento, voy acá, ¿no? Plugin, la primera opción, ¿no? De manejar e instalar plugins. Tengo ahí, ¿cierto? Y aquí en la parte de instalar desde un zip, aquí, ¿no? Desde un zip, cargo el archivo que está comprimido, que es el de acá, ¿no? El archivito que está justamente aquí. Este de acá, que dice plugin cosecha H2O. Voy a copiar a cada ruta para copiar, ¿no? Voy a copiar la ruta acá. Y aquí simplemente, pues cargo mi archivito, ¿no? Cargo, ahí está, ¿no? Plugin como tal. Cargo ahí, abrir e instalar. Es rapidísimo, se instaló, ¿cierto? Cierro aquí y voy nuevamente a cada parte de complementos o plugins, ¿no? Para habilitarlo, ¿no? Porque falta habilitarlo. Estuvo instalado, pero falta habilitarlo. Ya que están, ¿no? Todos. De aquí aparece ya cosecha de agua en finca, se llama, ¿no? Así, ¿no? Y cerrada. Automáticamente me aparecen dos iconos en la parte de acá de la barra de menús, ¿no? Uno que dice paso 1 y otro que dice paso 2. Los dos pasos que hemos visto en la teoría. Aquí para desarrollar el ejercicio juntos, o por lo menos de manera visual que me sigan y ustedes puedan replicarlo, voy aquí a cargar mi DEM, ¿cierto? Ese DEM está en la carpeta de insumos, acá en cosecha de H2O, datos de ejercicio, ¿no? Y aquí está mi DEM, ¿no? Mi DEM, listo para usar. Agrego, ¿cierto? Ahí está mi DEM. Y pues aquí habilito, desarrollo el paso número 1, que está, ¿no? Paso acá, paso 1. Y el que me dice, obviamente, que cargue el modelo de elevación digital, ahí está, ¿cierto? Y que escriba un lugar donde él guarde todas las salidas que va a hacer, todos los cálculos que va a hacer, ¿no? En este caso yo sugiero, para que no tengan problemas o inconvenientes, creamos una carpetita en C. Voy a crear una carpeta en C, ¿no? Como tal de ejercicio. Voy a colocar acá una carpetita nueva que se va a llamar no, ejercicio, cosecha, H2O, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es mi carpeta como tal. Entonces voy a indicar acá que voy a guardar todos mis cálculos que va a ser el complemento del plugin. Ahí, ¿no? Voy acá en C. Está ejercicio, ¿no? Ejercicio, ¿no? Ahí está. Ejercicio, cosecha H2O y selecciono carpeta. Si ustedes quieren ver qué va a ser este tipo del prepaso número 1, aquí en la parte de configuración avanzada, podemos ver realmente todo lo que va a hacer, ¿no? Todo lo que va a hacer y uno también puede pedirle qué más tomar, ¿no? Y él está aquí, obviamente, indicando que cuando una vez que genera
La pendiente del terreno y la distancia a cauces de orden 1, ¿no? Los pesos que va a colocar son de 50 cada uno, ¿no? Como tal. Aquí uno también puede pedirle que me genere pendientes, red de órdenes, ¿no? Proximidad a cauces como datos complementarios, pero para mí está bien nada más, ¿no? Nuevamente ahí y solamente OK. Eso sí, esperamos un ratito para que procese todos los cálculos, porque son muchos los procesos acá geoespaciales que hace este plugin y nos tiene que dar pues al final una capita, la cual se va a llamar morfometría, ¿no? De la morfometría, que viene a ser la combinación de esas dos variables determinantes que es la pendiente y la distancia a red hídrica de orden 1. Esto demora unos 30 segundos tal vez, o un minuto como máximo, creo. Ahí está, ¿no? Ahí está justamente, ¿no? Esta es la capa que tengo, ¿no? Y aquí me está indicando esta ponderación morfométrica, ¿cierto? Me está indicando que los valores en 5, las regiones en 5, valores de 5 son las muy óptimas. Las 4 son óptimas, las 3 aceptables, las 2 muy bajas y la 1 bajas, ¿no? Entonces a mí me importa de 3 a 3, 4 y 5. Son las regiones que serían como aceptables, óptimas y muy óptimas. Para proceder con el paso número 2, ¿no? Que ya son la parte de incluir las variables de condiciones de sitio. Aquí hago un clic acá. Primero cargo mis capas asociadas al paso número 2, que son la parte de arcilla, ¿cierto? Formo un TIFF, agregar. Y también voy a cargar acá el uso, ¿no? Que está también ya reclasificado, ¿no? Uso reclasificado. Y agregar. Y ahora sí. Tengo aquí que aplicar el paso número 2. Paso número 2, ¿cierto? Aquí voy leyendo, hay que leer, no dejar todo por defecto, ¿no? Me indica primero que cargue, ¿no? La capa raster de morfometría, ¿no? Hidrología. Y obviamente es morfo, ¿no? La morfométrica, ¿cierto? Se carga ahí. Paso 2, la capa de cobertura de uso de la tierra. Y me indica de que yo del formato, yo puedo tener un shapefile o un raster, ¿no? Puedo indicarle acá. Y si es vectorial, él cargará el vectorial y me pedirá qué uso es el que tiene valor 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Y yo puedo nuevamente reclasificar en esta misma carpeta. Pero como yo tengo ya un uso reclasificado, voy aquí en raster, ¿cierto? Y cargo, aquí indico que es la capa de uso como tal, ¿no? Uso. Aquí voy a seleccionar la capa de arcilla, que ya está por defecto, se seleccionó muy bien, ¿no? Arcilla, ¿cierto? Arcilla reclasificada. Y acá la pendiente, ¿no? La pendiente reclasificada, ¿no? Pendiente reclasificada. Si uno acá visualiza en opciones avanzadas, ¿no? Verá nuevamente que tiene los pesos que se indicaron que fueron obtenidos como tal, ¿no? Y unos valores acá para aptitud, ¿no? De salidas como tal. Voy aquí y ahora sí guardo mis salidas igual, en la misma carpeta, ¿no? En la misma carpeta que creé, guardo mis salidas ahí. Se llama este ejercicio, ¿cierto? Ejercicio, cosecha H2O. Ahí está, ¿no? Y OK, y aceptar, ¿no? Aceptar. Ahí está, ¿no? Tengo estas salidas. Acá hay muchas capas raster, así que voy a deshabilitarlas, ¿cierto? Acá deshabilitarlas. Ahí está, ¿no? Aquí es dice acá zonas óptimas, ¿no? En azulito, en azul son las zonas óptimas como tal, ¿cierto? Que están ahí, ¿no? Parece. Y tienen un filtro de uso, ¿para qué? Para garantizar que realmente al final esas zonas óptimas siempre caigan en un uso de categoría 5, en este caso agropecuario, ¿no? Que agropecuario. Toda esta complejidad que ustedes ven acá, toda esta complejidad per se, se llevó finalmente a una, aquí voy acá un ratito acá, seguir con el orden un ratito. Esto de acá se llevó un ratito, me quedé aquí. Ok, aquí está. Toda esa complejidad que hemos visto ahorita como ejercicio, ¿cierto? Para que sea viable de usar, porque esto sería solamente un ejercicio académico, técnico, ¿no? Que solamente pocos podrían hacer, ¿no? Y este tipo de protocolos ha llevado ya a dos tipos de aplicaciones, ¿no? Una plataforma, ¿no? En una página web, ¿cierto? Donde pueden hacer un uso de la calculadora como tal, y también una app que se llama Cosecha H2O, ¿no? En la cual el productor puede emplear su celular para tener su ubicación, y con base en su ubicación, él automáticamente tiene los sitios, ¿no? Los sitios como sugeridos para establecimiento de obra de cosecha de agua.
Voy acá solamente para que vean la aplicación del app, ¿no? De manera general de la web. ¿Por qué de manera general? Porque en el mes de agosto va a haber un lanzamiento oficial de esta web app, ¿no? En la cual se estará brindando detalles cómo se maneja, cómo se usa, para que tenga yo beneficios de descargar los puntos en formato de Excel, CSV y capas raster, ¿no? Que se generan con el proceso. Pero aquí solamente quiero enseñarles la facilidad de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, modo calculadora, ¿no? Obviamente, esta app va creando capítulos, es decir, que va trabajando sobre zonas que yo alimento para tener esa información, ¿no? Puedo yo crear un capítulo Bolivia, Ecuador, Perú, ¿no? Nicaragua, cualquier de otro lugar, para yo alimentar con mis propias capas de mi zona de interés y crear un tipo de uso como tal, ¿no? Uno pide acá calcular, ¿no? Calcular. En este caso voy a usar la parte del capítulo del correo seco en Nicaragua, calcular. Y ustedes se dan cuenta aquí que en la parte superior dice usar ubicación de mi dispositivo, porque lo mismo que está apareciendo acá es lo mismo que aparece en la app, ¿no? Entonces uno habilita esa ubicación y automáticamente él se georreferencia solo como tal. Yo como mi computadora obviamente no tiene un GPS, voy acá a hacerlo de manera manual, ¿no? Voy acá por Nicaragua, Estelí, voy a hacer un zoom para que realmente se vea bien la zona de interés. Puede ser por acá, tal vez. ¿No? Algún punto de importancia. Es el punto rojo, es el punto de importancia, y el punto azul es el cuadrante que abarca esa zona de importancia, ¿no? De análisis como tal. Siguiente. Y confirmo que voy a desarrollar el análisis como tal. ¿No? Al final, las salidas, yo tendría acá opciones, ¿no? Como muy óptimas, óptimas y aceptables, y acá voy eligiendo, ¿no? Como tal. No tengo muy óptimas, pero sí tengo zonas óptimas, ¿no? Como tal, ¿no? Acá, cuando ustedes ven un numerito de 4, indica de que acá hay cuatro opciones como tal, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, estoy ahí y quisiera llegar aquí a este punto de aquí que me interesa, o uno por acá tal vez, a ver, aquí, uno da un clic en la aplicación, ¿cierto? Y ya te abre Google Maps, ¿no? Y te lleva justamente al punto como tal, ¿no? Así es. Como les digo, no les doy mucho más detalles de esta web app porque hay una presentación oficial por parte del proyecto de cosecha de agua, ¿no? De Nicaragua, donde realmente vamos a explicar mucho cómo se manejan capítulos, cómo se pueden crear capítulos, cómo se puede descargar en información de los puntos y también cómo se pueden alimentar para sitios particulares. ¿No? Déjenme terminar esta partecita final, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí siempre dejamos este mensajito, ¿no? Con base en lo que hemos aprendido en todo este proceso, pues que el principal paso para plantear una solución basada en la naturaleza es entender la misma naturaleza, ¿no? Entendiéndola, ya uno puede hacer un protocolo mucho más sólido y robusto para proponer intervenciones, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Por la atención. Muchísimas gracias, Ney, por la excelente presentación sintética. Yo creo que ha llegado los mensajes principales y de una vez ya explicaste la tarea, así que hemos adelantado eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar espacio a algunas preguntas por orden, ¿verdad? Para no saturar las intervenciones. Yo he tomado nota, ¿verdad? De las principales preguntas y les pido a todos los participantes que dejen la pregunta mejor en el chat. Estamos tomando nota. Entonces voy a empezar por una pregunta que nos llega y ha llamado la atención el DEM que se ha usado específicamente y queremos o quieren saber si eso hasta dónde se le alcance, si es para toda la región, para toda Costa Rica y también, digamos, para tener esa información, Ney, si puedes aclarar el tema del DEM utilizado. Sí, como comenté, uno puede crear capítulos, ¿no? Es decir, zona de interés, ¿no? De la aplicación. El DEN que estamos usando está disponible a nivel global, ¿no? A nivel global. Ese nombre ustedes buscan en internet, ¿no? Acá, voy a buscar acá en internet para que ustedes vean que está muy fácil, ¿no? Muy amigable. Excelente, Ney. Exacto. Entonces la pregunta ahí está respondida de que es muy bueno y es para todo el mundo. Así que ahí puede entrar cualquier país. Sí, De una vez te adelanto en lo que abres. La otra pregunta, ¿cómo se calculó la importancia de las variables? Hay un par de preguntas relacionadas con el umbral, el ejercicio que hicimos como tal para llegar a priorizar esas variables. Entonces, si pudieras ampliar un poquito esa parte también, Ney. sí, gracias por la pregunta. Las variables
reclasificación responden a rangos asociados a criterios técnicos, ¿no? Y las cuales apuntan a un adecuado establecimiento o comportamiento de la variable asociado a la ubicación de la obra de cosecha de agua. ¿Qué variables? ¿Cómo se hizo? Al comienzo hubo una lista de variables, eran como 15, 18 variables, ¿verdad? Entonces, como digo, todas son importantes, pero hay que buscar las determinantes. Y eso nos dio, pues, realmente, cuando hicimos la parte de procesamiento de superposición ponderada y aplicamos un código INR asociado a la parte de mm, componentes principales, pues nos dio justamente que eran tres, que eran pendiente, ¿no? Que era curvatura y que era red hídrica. Pero después, al volver a aplicar el análisis, nos está indicando que la curvatura es absorbida por la red hídrica, ¿no? Entonces, realmente quedaron dos variables determinantes, ¿no? De toda la rama de importantes. Excelente. Muy bien, Ney. La otra pregunta que tiene es, un poco hay una pregunta para la parte más estadística. Quieren saber también cuál fue el tipo de análisis desde el punto de vista estadístico o algoritmo para la validación. Ese es un punto muy importante que se trabajó y es parte de las fortalezas de esta metodología porque surge de una muestra importante y una cantidad importante de obras que de verdad están en el campo y están funcionando. Pero Ney, por favor, si quieres darles Sí. también esa respuesta. Hemos querido ser muy transparentes en todo lo que hemos hecho, ¿no? Para que siempre se replique el experimento y vean la fortaleza de la herramienta como tal. Y aquí en la publicación, voy acá abriendo la publicación que está disponible para todos ustedes, ¿no? En esta publicación. Al final está el código en R, ¿no? Están los códigos que hemos empleado, ¿dónde está? Por aquí está en la parte de anexo, creo, ¿no? Creo que sí está, debe estar acá al final. Sí, ahí están, ¿no? Los códigos, ¿no? Como tal, ¿no? El código como tal. Entonces pueden ustedes revisar, ¿no? Y si quieren mayor información o detalle del tipo de algoritmo, pues con mucho gusto podemos compartirle, ¿no? Ya la parte en un script tal vez, ¿sí? Por ahí está toda la información, ¿no? Realmente para que ustedes puedan revisar como tal, ¿no? Excelente, muy bien, Ney. Luego tenemos otra información, otra pregunta que dice, em, al final, ¿cuál de las capas, resultado? Porque eso también es importante. La herramienta per se deja algunas, digamos, productos intermedios, pero la pregunta es, ¿cuál de todas las capas resultado es la que se puede considerar ya el área de captación o justamente lo que estamos priorizando, ¿verdad? El sitio idóneo para esas obras de cosecha de agua de escorrentía. Ney, ahí sería como una aclaración. Sí, mira, es importante esta pregunta porque cuando uno hace este tipo de procesos quiere colocar todas las variables en una sola bolsa, ¿no? Y realmente aquí lo que hicimos fue separar procesos. Primero entender el comportamiento natural, ¿no? Del escurrimiento, ¿cierto? Y después a eso ya sumar criterios o variables asociados a la intervención, a objetivo del proyecto, ¿no? Y demás. Pero al final realmente déjame acá que haga acá, justamente tengo una presentación un ratito para quedarte, ok. Al final, déjame que proyecte. Tú tienes en la herramienta, ¿no? O en el raster este tipo de puntos. Este punto de acá, el punto que ves ahí en azul no es el punto donde tú vas a construir, es el punto que te sugiere, ¿no? Identifiques cuando hagas la visita de campo. ¿Por qué no es el punto? Porque la salida final de este análisis es un raster, ¿cierto? Y un raster pues, es una cuadrícula como tal. Este punto es el centroide de esa cuadrícula. Este punto de acá es el centroide de la cuadrícula. Entonces, el punto es una sugerencia del sitio óptimo, lo cual tú vas a campo y realmente validas así, defines con quién, con el productor y con el técnico, ¿no? Es importante siempre en esta fase 3 de validación en campo del uso de este insumo, tomar en cuenta al productor, ¿no? Porque al final es su propiedad y su decisión. Sí. Muy Ujú. bien, muchas gracias. También tenemos una pregunta relacionada con, claro, es un tema interesante que siempre sale cuando vemos este tipo de herramienta, el tema de la precipitación, Sí, ¿verdad? ¿Qué tanto eso influye en el proceso, o sea, en esto de la priorización de los sitios de cosecha de agua? sí. Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque realmente aquí la variable precipitación no está incluida, ¿no? Porque estamos asumiendo que en algún momento en el año no llueve, o sea, son principalmente para zonas tropicales, ¿no? O garantizando que en una parte de los 12 meses pues va a tener una época lluviosa, ¿no? Lo que sí estamos como queriendo mejorar es la parte de climática, ¿no? Componente climática. Y no lo incluimos en la herramienta como tal porque ahí sí sería mucho más complejo y un poco dispersaría los resultados que solamente están asociados a explicar el escurrimiento, ¿no?
En este caso queremos aplicar el sitio idóneo para ubicar las obras. Está asociada al escurrimiento de la intervención, lo cual ya podría ser complementado con una capa tal vez de comportamiento, ¿no? De isoyetas como tal, ¿no? O distribución de precipitaciones. Si esa es la fase que estamos ahorita trabajando para colocarlo sobre para colocar sobre este tipo de resultados ya la capa de distribución de precipitación, ¿no? Sí, Exactamente, exacto. También hay ahí un comentario relacionado a pensar en fases siguientes, ¿verdad? Famoso, uno hace una herramienta y luego viene la versión 2, la versión 3 y justamente es parte de las mejoras y las siguientes versiones en donde ya se afine esto con variables climáticas. Entonces, sí. excelente también ese comentario que estamos teniendo. Hay un comentario respecto a eso. La versión que ustedes están viendo, creo que es la versión 3840, ¿no? Esta versión no es que ya cruzamos las capas y ya, ¿no? ¿Qué hemos hecho después de esto? Hemos ido a campo, hemos entregado a los productores y a los técnicos los celulares, ¿no? Que verifiquen las que están ahí construidas y también las por construir, ¿no? Como validando. Esta versión es, creo, la 22, 28 en la plataforma y la 30 y tanto en la, algo así, ¿no? Sí, siempre es un proceso y ciertamente siempre una herramienta no es perfecta, siempre va a mejorar, ¿no? Poco a poco. Exactamente, es un primer paso que ya nos lleva a avanzar en esto. Luego tenemos otra pregunta que es, digamos, relacionada un poco con el porcentaje, ya más específico, porcentaje de arcilla que se considera óptimo para impermeabilizar realmente, porque claro, son cosechas de obras de cosecha de agua que no están impermeabilizadas con plástico, ¿verdad? Con geomembranas, pero sí queremos retenerlas, entonces ahí la arcilla es un componente importante. Entonces no sé, Ney, si tienes alguna Sí, orientación en cuanto a los porcentajes más o menos sí. óptimos. Comentarles solamente que actualmente el proyecto Cosecha de Agua en Nicaragua está llevando ese estudio, ¿no? Estamos viendo porque hay zonas que pueden ser muy arenosas, ¿cierto? Y de repente uno quiere ahí, manejar un poco mejor la infiltración. Y hay estudios en estos momentos de ver el espesor, más que el porcentaje, el espesor, ¿no? De la capa de revestimiento de la obra con arcilla. Están evaluando creo como 20, 10 y 5, ¿no? Centímetros de espesor para ver qué tanto se pierde, ¿no? Por ese tipo de revestimiento. Algo así por ahí va. Excelente. Y luego, ya para ir cerrando, tenemos ya el espacio de una hora, que era más o menos lo que previmos, y tengo yo una última partecita para hablarles de un poco lo que también habíamos anunciado, que vamos a compartir parte de las ofertas relacionadas con los procesos más formales de capacitación del CATIE, que me toca comentarles también muy rápidamente. Pero antes de eso, hay un par de preguntas relacionadas un poco con justamente dónde conseguir ya la información del impacto a largo plazo de este tipo de obras, o sea, ya pensando un poco más macro en el proyecto que ha generado estos aprendizajes, ese proceso de monitoreo, ¿verdad? Que se espera del impacto que ha tenido, y también, digamos, estas informaciones más específicas de si han funcionado, si hay un tamaño de obra específico, y ya como cosas más técnicas y más Sí. grandes, que la respuesta ahí sería que este proyecto, ¿verdad? Es un proyecto que se ha implementado ya por varios años en CAT y estamos en la última fase, que son 4, ha tenido 4 años, estamos ya cerrando este año y justamente ese tipo de aprendizaje y de sistematización de todo el proceso es parte de las informaciones que se están recolectando y se están sistematizando, y también muy pronto vamos a tener dentro de los anuncios y compartir con la comunidad un hub de información donde va a venir Mm, este tipo de respuesta. O sea, el proyecto, esto es una cosita, ¿verdad? De todo lo que se ha generado y es en base a una experiencia de más o menos 2.500 familias impactadas con este tipo de cosas. O sea que la respuesta rápida es que sí, que va a haber ese tipo de información técnica sobre las obras, la durabilidad, etcétera, etcétera, también en procesos de compartir por parte del proyecto. sí, Laura, ahí quiero Sí, complementar, por favor, dos cositas, ¿no? Importantísimas, vinculadas a esa pregunta. Porque a veces uno ve o visualiza la obra de cosecha, ¿no? De agua, con un beneficio mucho para riego, ¿no? Para suministro de agua, pero la obra presente en el territorio, en el paisaje, en una cuenca, tiene dos tipos de beneficios, ¿no? Uno sobre el suelo, es decir, para uso ya superficial, ¿no? Digamos riego, no sé, hay agua para ganado, ¿no? Y demás, pero también tiene un beneficio, un impacto a nivel subterráneo, ¿no? Porque esta infiltración también favorece mucho la parte de humedad, ¿no? De suelos y a la parte de recarga de acuíferos. exacto. Actualmente estamos llevando una tesis de investigación, ¿no? O desarrollarlo este año con la parte de beneficios sobre ¿no? y bajo el suelo, ¿no? Del establecimiento de obras, ¿no? De cosecha de agua, de acuerdo a su densidad o ubicación. El impacto puede variar si se hace en la parte alta, en la parte media o en la parte baja de una cuenca, ¿no? Eso mucho varía, porque la cuenca tiene ese tipo
de particularidad en la distribución. Y el segundo comentario de que esta herramienta es para establecer sitios sugerir sitios óptimos, ¿no? De establecimiento de la obra. Y el paso 2 es qué diseño tiene la obra, qué tamaño tiene la obra, ¿no? Y qué materiales podría tener la obra. Ese es el paso 2, que también el proyecto lo ha desarrollado excelentemente, ¿no? Y tiene todo sistematizado, que Exacto. pronto se va a estar ahí. Pronto, Sí, sí, exactamente. Estamos en esa fase de terminar de armar todos los aprendizajes y conocimientos y compartirlos todo lo que se pueda. Muy bien. Ahí había también una pregunta de cómo ser parte de ese lanzamiento que mencionamos de la app. Eso va a estar como, digamos, vamos a tener un lanzamiento parecido a este, un webinar masivo, así que igual los que ya son parte de esta comunidad que creamos, por supuesto que le vamos a estar invitando y vamos a tener de esa forma el lanzamiento, ¿verdad? De manera virtual y exacto, ese es un poquito el anuncio que ya vamos a dar también apenas tenemos la fecha de eso. Bueno, una última técnica también relacionada con el DEM, viendo un poco si uno, porque creo que Neil lo tocamos muy por encima el tema de la app, por lo que vamos a dedicarle un espacio fuerte, pero un poco el DEM, si tenemos uno de menor resolución, de menor calidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si usamos un DEM de 30 metros? O sea, si variamos esos insumos pensando un poco en el detalle que va a tener el producto final, tal vez esa última. sí, Ujú. bueno, el resultado va a ser muy diferente, ¿no? Significativamente, porque recuerda que un DN 30 es 30 por 30, de lado 30 por 30 son como 900 metros cuadrados, ¿no? Es el área que abarca ese píxel en ese DEN. Entonces, si es un DEN que puede ser 30 por 30, pero tiene detalle de 5 por 5, es mucho más útil que uno mucho más genérico. Por lo tanto, la respuesta rápida sería de que realmente varía sustancialmente, ¿no? Las salidas y la exactitud de la salida como tal, ¿no? Nosotros probamos DEN de 90, DEN de 30, 12.5 de Pulsar, ¿no? A los Pulsar, y al final, pues, pudimos ubicar este DEN que realmente ha funcionado de manera muy apropiada, ¿no? Con resultados muy, muy favorables. Exacto, desde ya los invitamos a estar pendientes de ese lanzamiento muy pronto. Muchas gracias, Nate. Te voy a pedir que me liberes la pantalla y yo voy a cerrar ya con unos anuncios que están prometidos, así que muy brevemente para ir cerrando la sesión de hoy. Bueno, mucho gusto, Iván. Bueno, ahí solo que me confirmen que están viendo la pantalla. Sí, ¿verdad? Bien, entonces simplemente para ir cerrando, nosotros teníamos previsto comentarles sobre unas ofertas relacionadas con nuestro evento, de hecho lo hemos anunciado, y entonces parte de esto es un poco que estos aprendizajes, este tipo de elementos, los profundizamos mucho más en nuestra oferta académica, ¿verdad? Tenemos en el CATIE el tema, ¿verdad? De manejo y gestión de cuencas hidrográficas, nuestro programa internacional de maestrías. La novedad que este año estamos incorporando, además de la profesional virtual, que muchos de repente ya la conocen, una modalidad bimodal, digamos, que es la oportunidad de combinar las clases virtuales con unas estancias importantes y bien dirigidas en el CATIE. Entonces, toda esta información ustedes tienen en nuestra landing page, esto es parte del brochure detallado donde tienen toda esa información y nuevamente este tipo de procesos de aprendizaje, líneas de investigación que se hacen en los trabajos de graduación y también en las tesis es un poco lo que nosotros promovemos y nos ayuda también a llegar con ese fortalecimiento de capacidades en todos los países. Y la oferta que tenemos es que a las personas que nos han estado acompañando en este bootcamp y obviamente las personas interesadas, vamos a tener un par de becas parciales que vamos a, digamos, utilizar en este grupo, no beneficiarlas. Y las condiciones son, ver a realizar el proceso de admisión. Vamos a evaluar el perfil profesional. En este caso, se requiere enviar una carta de justificación de interés dirigido a la coordinación y la beca implica una reducción de un máximo de 30% del costo total. La información la tienen en la página que ven ahí, Cuencas Katia CCR, viene todo el detalle. Inclusive ahí, pues si están interesados, pues se puede agendar una sesión, ¿verdad? Personal para ir explicando sobre este proceso.
Y también ahí en esa misma página, ¿verdad? Ustedes ven el proceso de iniciar la admisión es bastante sencilla, ¿verdad? Ingresar la información y por supuesto pueden ver mucho más sobre ello. Y por otro lado, hemos ofrecido 5 cupos para el diplomado regional en cosecha de aguas para hacer frente a la variabilidad y cambio climático y vamos a dar un énfasis en el tema ya de formulación y gestión de proyectos específicos de cosecha de agua, ¿verdad? Entonces vamos a tener este diplomado ya regional y es parte un poco del proceso de escalamiento, ¿verdad? De gestión de conocimiento del que forma parte este proyecto, ¿verdad? Que Ney comentó y que comentamos que estos aprendizajes salen mucho de aquí, estamos, digamos, promoviendo dentro de nuestros espacios también. Es un proyecto que ejecuta el CATI en el corredor seco de Nicaragua, estamos escalando también algunas acciones digamos, en el área de Trifinio, visto que hay gente que forma parte estaban aquí entre nosotros, ¿verdad? El corredor seco en esa zona. Entonces, parte de ese proceso hace que podamos ofrecer 5 cupos en ese diplomado. E igual, las condiciones son completar el formulario de asistencia al bootcamp en la sección de comentarios que está dentro del formulario. Ahí nos comentan, ¿verdad? Que si están interesados en esto y el diplomado va a iniciar el 29 de agosto de este año, ¿verdad? Y nosotros posteriormente haremos un contacto por email para conocer más información personal y profesional de las personas que estaban interesadas y si ahí va a haber un comité técnico, ¿verdad? Para poder seleccionar a esas 5 personas. Y vamos a dar prioridad a quienes completen el cuaderno de trabajo porque realmente muestra interés en el tema. Y parte de ese cuaderno de trabajo que al final de todo el bootcamp, ¿verdad? Nos queda una sesión más. Digamos, es parte un poco de lo que nos sirve para aquellos que van a tener un certificado de aprovechamiento también de este entrenamiento. Es decir, las personas realmente interesadas en seguir profundizando esto y muchos conocimientos más que se generan de la experiencia, que se generan de este tipo de proyectos reales y prácticos en campo. Esta es una muestra, lo desarrollamos mucho más en la maestría. También veía una pregunta ya más amplia, ¿verdad? De ver cómo profundizar en algunos otros plugins, otros conceptos y otros enfoques. Bueno, comentarles que uno de los cursos de la maestría o varios, ¿verdad? Tienen que ver con iniciando con sistemas de información geográfica, profundizar en herramientas desde la parte hidrológica, desde la parte de planificación. Entonces, toda esta parte de manejar herramientas geoespaciales es parte, ¿verdad? De la maestría. Entonces, ese es un poquito lo que nosotros queríamos comentarles para que conozcan esto y recordarles que estamos ahí en esa página y los contactos también que van a encontrar en el mismo brochure cuando vayan a la página. Y por ahí también encontré un mensaje que decía que cómo nos contactan ya, tal vez no para la maestría, sino para una cuestión muy particular o una asesoría muy puntual o un interés muy concreto. Entonces también el correo que puse ahí, cuencas@catie.ac.cr en general, ¿verdad? Ustedes saben que CATIE es una institución de investigación, es una institución en donde también se hace este tipo de cuestiones de proyección, ¿verdad? De proyectos, pasantías, o sea, realmente nuestro rol y nuestro gran interés es ese mismo proceso de enseñanza-aprendizaje también conjunto, las experiencias que se pueden intercambiar y todo lo que podamos hacer para apoyar estos procesos en pro de la gestión de cuencas en este caso particular. Entonces ahí sí también tienen esa información y nada más recalcarles que vamos a estar compartiendo todo esto, como hemos dicho, en el chat de la comunidad que creamos para el bootcamp y ahí van a tener, ahí ya se compartió también el link del Drive. Vamos a compartir y recordar todos estos elementos que son necesarios y mañana vamos a terminar de explicar ya cómo se ve el cuaderno completo, ¿verdad? Ya ahora que entren van a ver el material que mostró Ney y simplemente agradecerles de vuelta la presencia. Yo no sé, tal vez voy a dejar de compartir y mirar tal vez si hay algunas últimas reacciones que quisieran o requieran bueno, ya hay algunas personas que están manifestando interés, entonces estamos así. Igual vamos a estar recordando estos detalles en el bootcamp, en el chat del bootcamp. Si no se han unido, entonces ahí también hemos compartido, creo que el enlace para quienes quieran. Sí, es exactamente todos esos procesos de interés en la maestría. Al entrar en esa página podemos agendar una sesión y conocer mucho más. Voy a tratar de traer un poquito más de información también recordando o retomando algunos elementos que acá estamos viendo y invitarles para mañana.
a la misma hora y por el mismo canal. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todas y todos y que tengan muy buena noche.